tenemos a un invitado aquí de lujo en el programa, porque ya está con nosotros sentado aquí de manera presencial, así que por eso vamos a iniciar de inmediato el programa. Vamos a saltarnos los titulares para conversar con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Ministro, un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días, ministro. Muchas gracias por estar aquí en esta pauta de análisis. A ver, temas de vivienda tenemos muchísimos, sobre todo porque el telón de fondo es una crisis de vivienda enorme con la que usted asumió, pero vamos a partir por un tema puntual. Por ejemplo, lo que ha pasado y la preocupación que ha habido en el mundo de la construcción, que es grande, por el poco movimiento que se ha dado en el mercado inmobiliario y por esta ley de agilización de permisos de edificación. Entiendo que eso empieza a destrabarse, eso empieza a fluir. Quiere decir que hay una constatación de que efectivamente estaba muy congelado el tema de la edificación en Chile. No, la edificación ha tenido harto dinamismo durante muchos años. Y en el último tiempo lo que ha ocurrido es que la edificación privada, inmobiliaria exclusivamente, ha disminuido porque hay menos demanda y hay menos capacidad de compra por cosas que puedo decir. Pero en cambio la edificación pública ha aumentado. Nosotros ya llevamos 143.000 viviendas entregadas, o sea, llevamos el 55% de la meta que nos propusimos. Y pensamos que vamos a cumplir la meta y estamos trabajando día a día para cumplir la meta, a pesar de que hay muchos vientos en contra, cosa que es bien importante tener presente, pero a pesar de eso creemos que la vamos a cumplir. Hemos tenido muchos problemas, muchas dificultades en el camino, pero hemos ido enfrentándola una a una. Ya, usted dice, el gobierno puso la meta, recordemos, 260.000 viviendas. Habiendo 650.000 familias sin vivienda, o sea, nunca se dijo, este gobierno nunca dijo, voy a resolver el problema de todo el mundo, sino que voy a hacer un esfuerzo mayor para 260.000 y de esa manera abrir un camino distinto para acceder a la vivienda. Ya, y en algún minuto yo me acuerdo, el año pasado, tal vez, o a comienzos de este año, que empezó a surgir la duda de si efectivamente iba a poder cumplirse con esa meta. Usted dice, hoy día se han entregado, o sea, viviendas terminadas y entregadas. 143.000. Y por lo tanto eso es el 55% de los 260.000 que se propuso tener el gobierno. Usted dice, a fin de este gobierno, ¿se va a cumplir con la meta de tener entregadas 260.000 viviendas? Como son las cosas de la vida, nosotros esa es nuestra meta, nosotros estamos trabajando, planificando, viendo todo, y bueno, pueden surgir, de repente aparece un vestigio en un gran proyecto, y un vestigio que el Consejo de Monumentos Nacionales pide hacer un conjunto de cosas, se nos parece. Hay distintas situaciones inesperadas que surgen, pero estamos tratando de enfrentarlas todas. Ya, y le preguntaba la Claudia sobre los permisos de edificación, porque usted hace la diferencia entre las viviendas públicas, digamos, las viviendas sociales y la construcción privada. Pero ayer se aprobó este proyecto de ley que agiliza los permisos de edificación. ¿Hay un problema ahí digamos, en la demora, como en todo la entrega de permisos de nuestro país? ¿Y cómo va a cambiar con este proyecto de ley? ¿Cómo debiera cambiar la entrega de esos permisos y, por lo tanto, también, me imagino, como consecuencia, reactivar? ¿Cree usted que esto va a ayudar para reactivar el sector de la construcción de viviendas, que es algo que está bastante alicaído? Sí, solamente antes decirle de que esto es la vivienda pública, la vivienda social. Está toda sobre 50 metros y 55 y 60 metros del tamaño de las viviendas. Tienen envolvente térmica, que probablemente sus casas no lo tienen, para tener menos frío y menos calor. Tienen ventanas termopanel, tienen un sistema de circulación de aire. O sea, es un estándar que es bueno quizás que lo conozcan alguna vez, porque hay una imagen de un estándar de los 36 metros en el mínimo de condiciones. Ha mejorado la calidad de la vivienda y nosotros. Esto no digo que ahora este gobierno ha ido consolidando. Venía desde el gobierno de Sebastián Piñera. Esto venía desde el 90, yo creo que empezó lentamente a aumentarse algunos metros, pasamos de 36 a 42 y así, pero lo que quiero decir es que seguimos avanzando y consolidando un modelo mejor, o sea, mejor, de mayor calidad, que era parte del compromiso del presidente Ministro Montes, igual usted es optimista, usted dice, llevamos el 55% de nuestro compromiso de viviendas sociales entregadas y creemos que vamos a llegar. Al gobierno le queda 1 año y medio. 523 días. Le quedan 523 días y usted me dice que el 45% de la vivienda comprometida usted la va a sacar en 523 días. Sí, porque tenemos entregada tenemos 125 en obra en este momento y tenemos 75.000 a punto de empezar, o sea, no es que estemos empezando proyectos, están avanzando, pero estamos trabajando y tenemos distintos caminos para lograrlo y vamos a ver, día a día estamos en eso, día a día. Ya, ministro, pero a ver,
Ayer tuve en Padre Hurtado, por ejemplo, 1000 viviendas que empiezan a construirse. Y Cafal, ¿cuándo terminan esas? Porque tienen varias cosas avanzadas. Una parte, 400 terminan en enero del 2026. Me equivoqué en el acto, dije 2025. La gente estaba feliz, pero claro. Se está permanentemente haciendo eso. Ya, pero junto con esto, que son las viviendas sociales, en un país que tiene una crisis de vivienda habitacional enorme y donde el tema migratorio sigue su curso, también tenemos algo que yo no sé si usted como ministro de Vivienda va a dejar resuelto, que tiene que ver con los campamentos. Ya no tenemos los campamentos que Chile tuvo en los años 80 o los 90. Estamos teniendo campamentos que tienen otro tipo de circunstancias, toma de terreno, negociación y extorsión respecto a los terrenos. ¿Eso tiene algún camino de solución? Eso. Mire, yo la primera vez que tuve que hablar sobre campamentos... Acérquese al micrófono. En el actual gobierno, la primera vez que tuve que hablar, yo planteé que esto no era solución de un gobierno, era 1, 2, 3, 4 gobiernos. Son 1.432 campamentos, más de 100.000 familias que vienen en campamentos, en condiciones bien diversas, porque los campamentos son desde un extremo, ¿no es cierto?, que hay refugio de grupos de banda y de tipo sindicato del crimen al final, y otros que son los viejos campamentos que conocíamos de antes, que eran más bien con una organización social, que especialmente se dan en algunos lugares incluso con migrantes, o sea, en el norte, Arenales, un campamento de grandes condiciones, de organización, básicamente con peruanos, hay hay distintas realidades, resuelto de ninguna manera. Nosotros lo que siempre pensamos que la manera de resolver el problema del campamento es producir más vivienda, o sea, el campamento es una consecuencia de un problema que hay en la sociedad. El problema va a seguir existiendo. Y aprovecho de decirle que estamos hoy día trabajando para que, por ejemplo, el desalojo que está planteado para San Antonio, este desalojo no se produzca. No se produzca. ¿Y cómo se hace entonces, ministro? Estamos buscando una solución, y la solución va por el lado de tratar de que los que se lo tomaron, que se rompieron todas las filas y todos los sistemas, ellos vean la manera de comprar los terrenos a largo plazo. El dueño de ese terreno es una persona que es parte del directorio de esta radio, o sea que él puede ayudar mucho a que esto se resuelva. Usted se refiere a Ricardo Posada, para que seamos bien transparentes, digamos. Sí, lo que pasa es que en estos días nos mandó una carta y ayer salió repartida entre todos los dirigentes, y eso fue un tremendo problema. Se retrocedió mucho porque se genera confundir todo. Bueno, pero lo que quiero decir es que estamos permanentemente trabajando en esto. Nada es fácil en esto. Pero cuando usted dice la solución que estamos buscando para entender, porque por supuesto que todas las tomas son diferentes, pero en ese caso lo que está tratando, o la solución que ve el gobierno, es que quienes se tomaron el terreno se lo compren al dueño. Exactamente. O a los propietarios. Y lleguen a un crédito largo y de distintas maneras, y ellos postulan el proyecto al Ministerio de la Vivienda, y el Ministerio va a urbanizar y construir vivienda a partir de un terreno que ellos se pusieron. ¿Y cómo lo compran? ¿Cómo lo compran? Bueno, ellos tienen cierta capacidad y tienen que ver en el curso del tiempo distintas maneras de hacerlo, y verán los años que esto se demora. Pero lo mismo le puede plantear cualquier otro. Pero ministro, ¿qué pasa si esto se convierte en un modo de operar? Claro. Es decir, en un modelo. No, hoy día es un modelo, justamente estamos tratando de alterarlo. O sea, en Batuca esto ha avanzado mucho más. En Batuca hay otro campamento que está avanzando, ha habido un entendimiento con los propietarios distintos, y avanzando ya se está constituyendo cooperativas de las personas para comprar, para ver un crédito y buscando distintas maneras de aval. O sea, eso ha avanzado. Pero no podemos aquí estimular. Si nosotros tomamos una medida inadecuada en uno de los 1.432 campamentos, esto se extiende a todos los campamentos. Ese es el tema. Pero ¿cómo se evita que esto se siga repitiendo, ministro? Que la gente vaya y se tome porque finalmente se convierte en una forma de conseguirse una casa. Eso ya está, hoy día no están creciendo los campamentos, está a un ritmo distinto, la situación hoy día es distinta. Ha disminuido. ¿Está contenido la cantidad? Está contenido en parte porque el flujo migratorio que provocó las tomas de Batuco, de distintos lados de Lampa, eso no han seguido el mismo ritmo, y además porque hay una reacción más rápida del sector público y de los propietarios también, que en algún momento los propietarios ni siquiera presentaban reclamos cuando les tomaban los terrenos. Y por ejemplo, el caso, aprovechando que estamos en el tema de las tomas, el caso de la toma del terreno ahí en Reñaca, del empresario que fue asesinado, ¿cierto? El empresario Correa, en Concón, tienes toda la razón, y que se entendía, o eso es lo que uno entendía, que querían ellos, la familia, donar el terreno al Estado para que se construyan viviendas sociales. No sé si donar es la palabra adecuada, pero esto llegó a la justicia. ¿Cómo se va a resolver ahí, en ese caso, esa toma? Porque tampoco se puede desalojar. No se va a desalojar, ahí son solo 48 familias, no estamos hablando del que estaba mencionando, San Antonio son 4.000 familias, acercándose a las 5.000. O sea, es imposible desalojar una toma de otra realidad, siempre el Estado puede hacer distintas cosas, pero lo que aquí tiene que operar las leyes. Fue la Corte Suprema la que planteó que había que desalojar sin medir las consecuencias.
Y bueno, y nosotros estamos tratando de agotar los mecanismos para que eso no ocurra, pero el Estado no puede comprarle el terreno, si lo compra uno tendrá que comprárselo a 1.432, por lo tanto vamos a tener regado el país de conflicto. ¿Cuáles son las consecuencias cuando usted dice hay que atenerse a las consecuencias, ministro Montes? No, que ¿cómo se va a cumplir la ley? Porque va a llegar la policía, en fin, sí, no, en un escenario hipotético, pero en el caso, volviendo al caso de acá de Reñaca, esto es un sicario que es contratado para que maten al propietario, eso y hay gente detenida, eso es el origen de esto. Esta es una toma que efectivamente hay que desalojarla y eso está en proceso de organizarse el desalojo. Hay etapas, dio un plazo perentorio la Corte y en este caso focalizó en el Ministerio de Vivienda, que normalmente el desalojo no es del Ministerio de Vivienda, es del Ministerio del Interior, nosotros no tenemos capacidad para hacerlo. Y ahí se están construyendo distintos elementos para defender a los niños, defender a los adultos mayores y que esas familias tengan que salir de ahí. Y eso va a ocurrir. Ministro Carlos Montes, cuando hablamos en Chile del crimen organizado, usted ha sido un dirigente político de larga data y ha pasado por varios ministerios. Cuando hablamos de crimen organizado no hablamos solamente de lo que sucede a nivel de seguridad o del Ministerio del Interior, sino que hablamos de un crimen organizado que funciona a través de extorsión, de trata de personas. Los campamentos son nido, digamos, para ese avance del crimen organizado. Y el tema de la extorsión de terreno se lo planteo como un tema que probablemente el Ministerio de Vivienda va a tener que tomar en cuenta y en consideración. Hubo momentos en la zona de Reñaca después de los incendios en que habían personas que se peleaban casi que a machotes por defender sus terrenos porque venía el crimen organizado a tomárselo. Digo, ¿existe en su línea de trabajo estratégico de vivienda alguna política pública para hacerse cargo de eso, de ventas de terrenos ilegales, de peleas que están teniendo, digamos, la gente no se quiere ir para no perder sus terrenos porque se los van a tomar, extorsiones? ¿Existe eso Mira, hoy día en Chile? Esto es una conversación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Vivienda, porque el Ministerio de Vivienda sí se especializa en perseguir a los traficantes de suelo. O sea, sería buena parte de su energía en eso, entonces algo que tiene que ir con otras normas y con otras instituciones. Pero es un tema. Sin lugar a duda es un tema. Y además, hoy día, una gran diferencia con el pasado, que el proceso de reconstrucción social al interior del campamento, porque hay una parte de los campamentos que nosotros creemos que deben instalarse donde están. Y construyendo barrios en el programa que son bien antiguos. Manuel Bustos es un campamento que lleva como 30 años. Permanecer porque tienen ciertas condiciones. Y hay que consolidar y el terreno ya es público y se está urbanizando y se están haciendo eso. Y ahí es muy importante que se construya comunidad, gente de mucha calidad humana, buenos dirigentes. Son bastantes de eso a lo largo del país. Nosotros los tenemos identificados y estamos tratando de trabajar en esa dirección, urbanizando. Ayer, por ejemplo, hubo en Tarapacá, en un campamento que aprobamos un proyecto con una entidad de buena calidad que va a urbanizar y proponer un proyecto para construir ahí vivienda. O sea, son distintas alternativas. Bueno, lo que usted señala es una realidad que tenemos que verla en general como Estado. Esto sobrepasa al Ministerio de la Vivienda, es más bien del Ministerio del Interior y quiero ser clarísimo. Todo esto que aparecieron lugares donde había gente enterrada, donde había tortura, eso va más allá de lo que nosotros estamos condicionados a hacer. Eso no significa que nosotros participemos, pero con un rol bien específico. Bien. Estamos conversando con el ministro de Vivienda y Urbanismo aquí en Pauta de Análisis. Ministro, hablando de las casas, 860 casas se quemaron en febrero en la quinta región. ¿Cuántas viviendas definitivas, porque entendemos que las de emergencia no están a cargo del Ministerio de la Vivienda, cuántas hoy día, después que han pasado 8 meses, viviendas definitivas han sido entregadas? ¿Es verdad que solo máximo 3? No. A ver cuántas. Pero mira, no fueron 860, fueron 8.600. Ya, pero algunos distintos tipos de daños de las cuales estamos hablando nosotros... de completamente quemadas. Mire, yo no quisiera adelantarme mucho, pero le digo que este sábado en Valparaíso vamos a dar una cuenta de cómo va la reconstrucción. El plan ¿Cómo de va la emergencia reconstrucción? Porque, nosotros... pero hace un mes la cifra era 3 casas entregadas definitivas. Que eso es una versión inexacta. Solamente le podría decir que estos días entregamos 12 viviendas que compramos en otro lugar a un valor más bajo para familias que tienen que trasladarse. Llevamos una cifra solamente en compra 25. En construcción, construir una casa no es un problema de un día para otro, ni siquiera la vivienda industrializada. Cuando se habla de 3, se refiere a 3 viviendas industrializadas, que en un campamento, incluso falta una ahí que entregar, serían 4. Pero hay distintos procesos. Nosotros dijimos, nos demoramos 1 año y medio, 2 años en construir las casas. Porque eso es lo que demora construir las casas. Ya, por eso han pasado 8 meses. ¿Cuántas tienen construidas? No, terminadas son pocas. O sea, las 3 o 4 lo que nos cuestionan es cuántos subsidios hemos entregado, porque también es un problema, porque hay que revisar la historia de cada familia, porque hay gente que tiene distintas realidades, se ha entregado antes. Hay gente que tiene 3 casas, hay una persona que tiene 6 casas. O sea, son distintas realidades. Entonces, eso demora. Pero nosotros no estamos contentos con el ritmo que vamos y estamos ahora
ahora apurándolo, y por eso que vamos a entregar una cuenta pública. Ya, o sea, el lugar ¿te reconoce que hay demora o que se han tardado más de lo que debieran haberse tardado? No conozco que haya un tiempo breve para familias que han sufrido lo que sufrieron las familias de allá. Se les perdieron familiares, se les quemó todo, sus fotografías, toda su historia personal, todo. Bueno, y tienen la necesidad de estar en un lugar donde vivir. O sea, la insatisfacción siempre existe con las reconstrucciones. No conozco ninguna reconstrucción que todo el mundo haya quedado contento de decir qué bien, qué a ritmo que vamos y cómo lo que hemos logrado. No, aquí nosotros reconocemos que vamos más lento de lo que nosotros quisiéramos y lo que se necesita, pero la realidad es porfiada, es compleja. Son 8:17, la realidad es porfiada, ministro Carlos Monti, y la realidad es compleja. Usted dice, ojo, porque en la ley de edificación de viviendas sociales hemos avanzado. Pero uno ve y escucha que en los encuentros de empresarios respecto del mercado inmobiliario siguen habiendo críticas respecto del débil panorama que hay de los proyectos inmobiliarios, de la lentitud con la que han podido acceder en este gobierno para poder construir. O sea, hay un reclamo que se mantiene. Y yo sé que usted se ha reunido con ellos en muchas ocasiones. ¿Qué pasa que ese conflicto no se destraba, ministro? Mire, es que si fuera un conflicto... Ya, no es un conflicto, entonces. O sea, bueno, el problema situación. es que tenemos una realidad objetiva. Hoy día tenemos 114.000 viviendas que no las compra la gente, que son del sector inmobiliario. Y que no las compran, pero ¿por qué no lo compra la persona? Porque los ingresos han subido, o sea, las viviendas han subido 4 veces más que lo que ha subido el ingreso de la familia. Claro, o sea, pero ellos lo que dicen es que requerirían de parte del Estado ayuda de sus ayudas para poder finalmente... Es que lo que pasa es que el Estado ha dado ayuda. O sea, para el pie tenemos la garantía sobre la mitad del 10%. Hemos aumentado los subsidios, para un subsidio de 250 UF ya vamos 450 para algunas personas. Hay distintos mecanismos. O sea, aquí hay un problema con la banca, ¿no es cierto?, con los créditos. Nosotros hemos tratado de estimular los créditos y generar garantías para que las empresas le den crédito. Usted lo ha dicho que son coñetes. Bueno, pero un poquito. ¿Pero ha mejorado eso? O sea, ¿han soltado la mano? La referencia banca, que nosotros, no, lentamente, pero algo sentíamos nosotros que así, pero nos plantearon de que volvieron a apretar, porque volvieron a ponerse más o menos duro. Esto no es solo acá, o sea, es un problema de que esto tiene que ver con una cuestión del sistema financiero, por un lado, que es autónomo de lo que ocurre, o sea, vive su propia vida, su propia rentabilidad por un sistema financiero que debería estar hoy día como nunca, poniendo crédito en actividades que generan inversión, que generan actividad económica, y no pone crédito ahí suficientemente ni para comprar a las viviendas, ni tampoco a las empresas para producir más. Y eso es... ¿Qué puede hacer el Estado? ¿De qué manera poner? ¿Solamente con recursos públicos? Hemos puesto muchos recursos públicos. El Estado da 1.200 millones de dólares. ¿Es un reclamo injusto el que hace desde el mercado inmobiliario? 1.200 millones de dólares que pone el Estado directo en créditos sin intereses. El Estado pone 1.200 millones de dólares. Entonces, no es que no lo haga nada. Claro, el Estado buscaba más. Ahora se nos está planteando una manera de tener una tasa de interés subsidiada. Pero eso con recursos que se sacan de otras actividades, de otras cosas. O sea, ministro, que esto tiene una contraparte que tiene que ver con los empleos. Es decir, para reactivar la economía, lógico, siempre se ha echado mano, ¿no es cierto? Y eso también pero ahora lo que ha afectado. Y la construcción es un sector además sumamente intenso en demanda de uso de mano de obra. Por eso es que ha habido tanto esfuerzo de activarlo. Lo que pasa es que no es fácil. Es distinto en el sector público de vivienda que en el sector inmobiliario. Nosotros lo que antes de ayer le decía a unos empresarios, bueno, ¿por qué no bajan la vivienda? Ellos dicen que están en el borde de ras. Bueno, siempre es posible de buscar formas también de ofrecer mejores alternativas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Se nos habla de la permisología. Hemos trabajado, el año 2023 sacamos una primera ley, ahora sacamos esta semana una segunda ley, que ya está a punto de promulgarse, ya está listo. La del permiso, la que agiliza los permisos de edificación. Todas estas tienen que ver con permisología, venimos desde antes. Acá más bien el punto central de esta ley es que las direcciones de obras municipales tengan un ritmo distinto al que tienen hoy día, para que no se demoren los meses, porque hay algunas que se demoran 8 meses, 10 meses. Entonces reducir el tiempo, y reducir el tiempo a 60 días en el caso de los proyectos más grandes. Son parte de los esfuerzos y un conjunto de mecanismos legales orientados a que la permisología juegue un rol menos importante en lo que se refiere a las DOM. En Consejos Monumentales Nacionales todavía está pendiente, no logramos resolverlo porque tiene otras características. Tenemos otro estudio de impacto ambiental que tienen su ritmo. Nosotros quisiéramos acortar mucho para que avanzaran más los proyectos y en eso estamos viendo distintas alternativas. Ahora, también. El tema de los tiempos, si nos vamos a cambiar probablemente de tema, pero el tema de los tiempos es un tema clave en las políticas públicas, porque las necesidades de la ciudadanía siempre van a un ritmo mucho más rápido de lo que se mueve, ¿no es cierto?, el Estado o incluso el mercado.
Y un tema de los tiempos tiene que ver con el caso, el famoso caso, llamémosle Hermosilla Audio, en el cual aparecen, ¿no es cierto?, el ex ministro Felipe Ward, porque hay un sumario, entiendo, ¿no?, para investigar las gestiones que él habría hecho para favorecer un proyecto del Grupo Patio en Lampa, para avanzar, para apurar esos proyectos. Usted dijo que aquí venía un sumario. ¿En qué va eso? ¿Qué ha pasado? Terminó el sumario. Terminó, ¿Qué pasa? Sí, Eso se terminó. Sumario, es una investigación sumaria que es para determinar si hay delito de irregularidad. ¿Y encontraron delito e irregularidades? Lo que determinó eso con los datos que tiene una investigación sumaria del Ministerio, que está en el marco del Estatuto Administrativo, si se cumplen o no nuestras distintas etapas, la verdad que lo que ahí se descubre es que hay un cambio en la regla del juego, ¿no? O sea, de algo que estaba prohibido, limitado, se flexibilizan se cambian ciertas normas y permite empezar a entregar los informes de factibilidad constructiva. Se entregaron informes, distinta cantidad de informes que era lo que requería para construir. Pero, y eso, ministro, para entender bien, eso es lo que se detecta, que hubo un cambio en las reglas del juego. En las consideraciones para permitir o no que hubieran informes de factibilidad constructiva. Eso es lo que explica que un proceso que se puede durar hasta 2 años haya demorado 2 meses. No, mire, el tema de los tiempos nosotros ha cambiado mucho porque antes de la pandemia teníamos un promedio. Durante la pandemia nos demoramos muchísimo acá. Después de la pandemia primero poco y después se aumentó mucho y aumentaron la cantidad de demanda de permisos, digo, en general en las direcciones de obra. No, eso yo creo que no fue un buen argumento porque fue raro que en 2 meses y medio en unos casos se definiera un trámite. Pero de hecho antes había demorado 2 años. Pero lo que él dijo que se trataba de agilizar finalmente... No, eso que dijo el exministro Ward es que el gobierno tiene un plan siempre estar empujando inversiones en efectivo y el actual gobierno y todos los gobiernos lo tienen, que define una lista de proyectos de inversión y dice cómo lo apuro para sacarlo luego, para que genere empleo, para que genere actividad, en fin. Pero el argumento de los tiempos es algo que nosotros no llegamos a decir que hubo alguna alteración. Pues hubo ciertas presiones probablemente que nosotros no detectamos en este nivel de la investigación, pero sí de que esto cambió el criterio. Cambió el gobierno y cambió el criterio. ¿Qué significa eso? ¿Significa, cuando cambia el gobierno a Sebastián Piñera, ¿cambia ese criterio? A ver, hubo un director, un Ceremi primero y después otro Ceremi. El segundo Ceremi tiene otra interpretación de los hechos. Siempre en esto, entre abogados, usted sabe cómo es esto. O sea, son interpretaciones de las ciertas normas y que le llevan a ciertas... Bueno, ellos tienen una determinada manera de entender lo que permite que esto avance. ¿Y ese criterio, cambió para esos proyectos solamente del Grupo Patio o cambió en toda la línea? Bueno, yo le puedo decir que para este proyecto cambió. ¿Y eso significa que entonces, usted decía, la investigación sumaria se cerró? Irregular. Yo quiero decirle que esto partió mal, partió con una dirección de obra de Lampa, mucho antes de todo esto, que le autorizó constituir hasta condominios de conjuntos industriales que no existen ni siquiera en la ley. Les dio una serie de autorizaciones para subdividir un terreno rural bueno, eso fue irregular desde el comienzo, pero eso pasó 6 años y se consolidó, y después, eso fue hace muchos años atrás. Ya, eso no fue bajo la gestión de Felipe Ward, no fue bajo la gestión de Felipe. ¿Y es dirección de obras municipales? Dirección de obras municipales, y ahí hubo distintas irregularidades ahí que se dieron. Entonces, esto fue acarreando distintas cosas, y hoy día hay incluso alguna de la gente que compró estos lotes ahí, que es parte de los socios de este condominio, porque este es un condominio industrial, una cosa lo más rara que hay. Es parte de eso. Hoy día están querellándose contra los que le vendieron eso porque le dijeron que cumplía condiciones. Bueno, nosotros, ¿qué pasa con una investigación sumaria? Una investigación sumaria ve si transgredió o no transgredió las normas, ¿ya? Las normas administrativas nuestras. ¿Y cuál es esa conclusión? No cuánto ganó la empresa o cuánto ganaron los dueños. Las normas, eso ¿o no? Tiene que verlo el Ministerio Público. Ustedes entregaron eso. Nosotros constatamos de que aquí hubo un cambio de criterio. No podemos decir que eso es totalmente irregular, pero puede haber tenido un efecto que es lo que hay que investigar. Ya, por lo tanto, usted no define si es que hay irregularidades o no, sino que eso lo va a definir el Ministerio Público, y también se le entregaron los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. 2 carpetas y todos los informes y todo. ¿Por qué es importante la pregunta acerca de si este cambio de criterio que ustedes detectaron cuando cambia el gobierno se aplicó solo en este proyecto para el Grupo Patio o en otros? Porque el ex ministro Ward, la explicación que él dio es que efectivamente hubo una política de agilizar, que es algo que se entiende que se hace a cada rato y que es deseable, y que se aplicó con 200 proyectos para poder agilizar su aprobación. Entonces la pregunta es, ¿este cambio de criterio se aplicó para estos 200 proyectos o para varios proyectos o solo para el Grupo Patio? Mire, lo que pasa es que cuando él dice 200 proyectos, refiere a proyectos industriales, de la pesca, la minería, todos los sectores productivos. Sí. Todos los gobiernos tienen eso, siempre. Los proyectos de mayor impacto en el crecimiento, en el empleo y en todo. A eso se estaba refiriendo.
¿cuánto se aplicó este cambio de criterio a nuestros proyectos? Nosotros hemos tratado de detectarlo, hasta el momento no lo hemos detectado. O se lo pregunto de otra manera. Hasta el momento, según la investigación sumaria del Ministerio de la Vivienda, este cambio de criterio solo lo han podido comprobar para el caso del proyecto del Grupo Patio. Sí, porque es lo que hemos estudiado para este caso. Porque esa fue la investigación sumaria que se hizo. La investigación sumaria estuvo focalizada en este tema. Claro, eso no quiere decir que hubo otros proyectos que también tuvieron el mismo criterio distinto a lo que se había cambió de nuevo hecho. el criterio. El criterio cambió porque dijo aquí lo clave es ver si esto genera o no un núcleo urbano. Bien. O sea, movimientos de personas, movimientos de carga. Y después se dice, mire, esto tiene problemas porque esto genera un conjunto. Pero en el fondo ustedes lo que hacen, ministro Carlos Montes, es que esta investigación sumaria la entregan ahora al Ministerio Público y ustedes ya tienen aportamos todos los elementos. Perfecto. Y pero no quedan ustedes con una sensación de que a lo mejor aquí efectivamente alguien se saltó a la fila. O sea, hubo un cambio de procedimiento. Eso podría ser interpretado como usted señala, porque el marco con el cual se llega a la conclusión de que pueden ser una perspectiva mucho más flexible para que este proyecto siga avanzando. Este es un proyecto que partió con las irregularidades que le digo en la dirección de obra, estaba bloqueado. Estuvo bloqueado en el gobierno anterior, el de Sebastián Piñera. En el segundo de Michelle Bachelet. Sí, porque se dijo esto tiene tal y cual problema, cambió el criterio. No inmediatamente, pasó como más de un año ahí en ese tiempo, se cambia el criterio y al cambiarse el criterio permite reactivarlo, pero después incluso en el actual gobierno se revisa todo esto y se dice, mire, que hay un mal concepto de núcleo urbano, hay que clarificarlo, se clarifique, con lo cual se vuelven a poner distintas dificultades. Entonces eso ya se cerró, esa investigación sumaria. Para efecto del rol nuestro, porque ahora el Ministerio Público no puede pedir otra cosa. Y el Ministerio Público finalmente es que dictamina si hubo irregularidad o no. Nosotros no tenemos elementos para pedirle información a la empresa para ver qué estaba significando todo lo que estaba ocurriendo aquí sobre la utilidad, de la propiedad, el valor de lo que estaba ocurriendo dentro del proyecto Patio. Pero si usted, nos tenemos que despedir, pero usted que tiene experiencia en esto, que además conoce el ámbito de la vivienda no solamente como ministro, sino que antes en las comisiones de vivienda, ¿cierto?, en el Senado, etcétera. Usted mira eso, miró la investigación sumaria, mira el contexto en el caso Audio y dice aquí hay una irregularidad o hay algo que no se hizo como debía hacerse. Mire, yo en general en la vida no ando juzgando así livianamente a personas, a actos, y nosotros hemos sido bien rigurosos. Aquí nuestro afán no es buscar culpar a tal o cual, sino que objetivar si los procedimientos administrativos, la forma en que hicieron las cosas fue correcta o no, si se saltaron las normas. Aquí lo que contratamos es un cambio de interpretación, un cambio de marco que tenía en la misma fecha, discutible. Sí, y lo último, ministro Carlos Montes, y ese cambio de criterio cambia justo en la fecha en que estaba, en ese cambio de criterio bajo la gestión del exministro Felipe Ward, como que es lo que dice CIPER finalmente en esa investigación. Coincide con los tiempos en que la empresa estaba apurada en tratar de que este proyecto caminara. O sea, por eso no cabe duda que hubo audiencias de ellos. Esta cuestión de los lobbies, ¿sabes cuántos lobbies llevo yo en 2 años y medio? Nos imaginamos mucho. 2.000 y tantos que me han solicitado. He atendido a 374 personas nomás, el resto lo derivo a ese nivel. O sea, también el lobby hoy día se incorporó como parte de la forma de funcionar del sistema. 8:30 de la mañana, ministro Carlos Montes. Muchas gracias por estar además en los estudios acá de Radio Pauta. Muchas gracias. Me hubiera gustado haber hablado del tema de seguridad, porque creo que en seguridad tenemos mucho que hablar. Hablamos algo de los campamentos y de eso sí. No, pero en el siguiente sentido que tenemos que tener una discusión un poquito más amplia. Estamos viviendo una cosa muy dura. Chile está viendo toda América Latina. Sí, por eso le hablé de crimen organizado, exactamente. Empezar a culparnos unos y otros, echarle la culpa a una ministra porque hizo tal o cual declaraciones, no entender el tema en su profundidad. Es su candidata. Usted algo dijo que le parecía que tenía todos los atributos. No, yo la encuentro una gran persona, una gran ministra, y se ha hecho mucho en este periodo en esto. Estamos hablando de la ministra del Interior, Carolina Toa. Gracias, ¿cierto? Carlos Montes, por